Bienvenidas, bienvenidos. Antes de nada, por supuesto, disculpas por el retraso. Me temo que nunca ha padecido, ¿no? Las gracias de la ubicación y transporte, ¿no? de este campus, de esta facultad, ¿no? Que como padecemos a diario ya se nos olvida lo complicado que es llegar aquí, lo fácil que es perder. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por asistir a esta conferencia del profesor Philippe Corcoux, titulada Crítica libertaria del populismo de izquierda, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Philippe Corcoux, la información biográfica ha circulado, os lo recuerdo, es profesor de posgrado de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon, investigador en el Laboratorio de Sociología CERLIS. Y es autor de varias obras bien conocidas en España y también en América Latina, por citar algunas: Dominación y Emancipación, una crítica radical del capital sin nostalgia estatista, con Bolstanski y Messi Fraser, Capital Intelectual en Argentina, Las nuevas sociologías, principales corrientes y debates, editada en el siglo XXI, y dos títulos editados en la Alianza Editorial: Los grandes pensadores de la política, vías críticas en filosofía política, y Las nuevas sociologías, construcciones de la actualidad social. Sin más dilación le voy a dar la palabra. Él va a hablar durante aproximadamente hasta las 12:30, una cosa así, y después el profesor David Domínguez nos echará una mano también con la traducción del debate. Si alguien sabe francés con fluidez, se le agradecerá la ayuda también para que el debate sea más ágil. Sin más dilación, muchas gracias, Philippe, cuando quiera. Hola. En primer lugar, disculpadme por mi rudimentario y vacillante castellano. El populismo es una cuestión nueva en Francia, tanto en la política como en el mundo académico. Populismo era hasta ahora a menudo una forma de descalificar el término popular, en particular en discursos periodísticos y políticos marcados por un modelo de racismo social. Primero, asociando el calificado popular con la extrema derecha, calificada de populista, y estigmatizando a otras fuerzas que por el calificativo populista se acercan a la extrema derecha. En los trabajos de las ciencias sociales críticas, la palabra populismo no se utilizaba con frecuencia como un concepto. Solo en algunos trabajos que no pertenecen a los círculos de la sociología crítica relativos al partido de extrema derecha Frente Nacional, calificado en algunos trabajos de ciencia política de nacional populista. Para el gran sector de las ciencias sociales críticas, el populismo se considera más como una palabra científicamente inadecuada. Solo recientemente una fuerza política se ha reivindicado positivamente del populismo de izquierda. Jean-Luc Mélenchon y el nuevo movimiento que él ayudó a crear. Mélenchon obtuvo alrededor del 19% de los votos, 7 millones, en la primera vuelta de las recientes elecciones presidenciales. En cuarto lugar, muy por delante del candidato del Partido Socialista, fuerza dominante de la izquierda hasta hace poco. En Francia, el populismo, en un sentido positivo, aparece como una cuestión nueva, mientras que en América Latina, por ejemplo, es muy antigua. Algunos incluso lo ven como una nueva respuesta a los desafíos de la izquierda en el siglo XXI, lo que puede hacer
sonreír a América Latina, por ejemplo, a los argentinos. En la interacción con el campo político, la rama de la ciencia política llamada teoría política ha conocido una obra de fama académica que ha valorado positivamente la referencia al populismo. Se trata del argentino Ernesto Laclau, nacido en Buenos Aires y fallecido en Sevilla, y la de la belga Chantal Mouffe. Ambas han enseñado en la Universidad de Gran Bretaña. Ahora bien, las tesis de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe en teoría política han sido durante mucho tiempo poco visibles en Francia y casi no discutidas tanto en el mundo académico como más ampliamente en los espacios públicos. Empecemos a hablar de ello un poco con la aparición de la nueva organización política Podemos en España debido a las referencias a los conceptos de Laclau y Mouffe de una parte de los dirigentes de esta organización, sobre todo Íñigo Errejón y Pablo Iglesias en menor medida, y luego sobre todo la discusión sobre las tesis de Laclau y Mouffe se desarrolló a partir de la campaña presidencial de Francia reciente, debido al diálogo público con Jean-Luc Mélenchon y Chantal Mouffe. El debate ha tomado mucho más en el amplio espacio intelectual, político y mediático que en el medio académico, que sigue siendo friolero en Francia. Por mi parte, no fue hasta tarde que me interese por la obra de Laclau y Mouffe a partir de los debates en Francia sobre Podemos y de las referencias positivas al populismo. Hoy intentaré presentar un esbozo de crítica de la teoría política de Laclau y Mouffe en tres partes. En primer lugar, daré puntos de referencia sobre estas tesis, señalando también a la vez las particularidades y los desplazamientos de los dos autores después de su libro común publicado Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia. En segundo lugar, me referiré a una serie de cuestiones críticas. Y en tercer lugar, será mucho más corto que las otras dos partes y solo en punteados presentaré algunas pistas alternativas. Esta lectura no será muy hábil, me disculparéis, porque son dos autores que la teoría política académica francesa conoce poco. Para el profesor investigador que soy en ciencia política, es también el caso de la izquierda francesa, en la que estoy comprendido, habiendo pasado en 40 años de militancia en la izquierda, de la izquierda socialdemócrata a la izquierda libertaria. Sin embargo, mi lectura se benefició de una estancia en Argentina en agosto y en particular de una mesa redonda organizada en el marco de la Alianza Francesa de Buenos Aires sobre el tema que es el populismo, perspectiva comparativa América Latina-Europa, con la participación del investigador de ciencia política Renato Aboy Carles y de la historiadora Mariana Garzón Roque, ambos especialistas en populismo argentino y peronismo. Antes de entrar en el muero del tema, debo precisar el marco epistemológico y teórico de mi crítica, es decir, de dónde hablo, como se decía en los años 1970. Lo que me llevará un poco de tiempo de introducción. Me refiero, en primer lugar, a la teoría política en el sentido de un autor francés, Jean Le Carre, que contribuyó a legitimar en la ciencia política francesa en 1985, es decir, una teoría política concebida como un espacio de diálogo y de articulaciones, pero también de tensiones infinitas entre la teoría sociológica y la filosofía política. Primera, de orientación principalmente analítica, el registro de lo que es o de lo que ha sido, abierto sin embargo a componentes axiológicos. Segundos, se esfuerza por dar cuenta de la realidad socio-histórico en la confrontación con encuestas empíricas. Y la segunda deja un amplio lugar al registro normativo,
en la explicitación de lo que debería ser o en la exploración de lo que podía ser. Esta concepción de la teoría política se distingue claramente de la posición dominante y arrogante que Laclau y Mouffe tienden a atribuir a esta rama de la ciencia política. En la razón populista, Laclau habla de la constitución ontológica de lo político como tal. Mouffe es muy explícito en su libro Antomo a lo político. La ciencia política, dice, trata del campo empírico de la política, mientras que la teoría política, dominio de los filósofos, la gestiona no los hechos de la política, sino la esencia de la política. Esta visión de la teoría política, heredada de la filosofía política tradicional, pretende superar anticipadamente los conocimientos empíricos de las ciencias sociales, porque sostendría en su mano una definición atemporal de la política, el paso de la política al femenino en francés, the politics en inglés, al lo político, al hombre en francés, the political en inglés, muy relacionado en términos de género en la lengua francesa. Supuestamente permitir pasar de abajo, vulgarmente sociológico, a arriba, aristocráticamente filosófico. Más modestamente, la teoría política que prefiero no supera a las ciencias sociales, sino que trata de entablar diálogos entre filosofía política y ciencias sociales, con aportes en ambos sentidos, pero asumiendo también tensiones productivas entre estos dos polos del conocimiento académico del mundo social. Esta teoría política en diálogo con las ciencias sociales es una teoría crítica en el sentido del vínculo teórico entre la crítica social de la dominación y el horizonte emancipador trabajado a partir de los años 1920, 1930 por la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, en este comienzo del siglo XXI, con las aportaciones de una sociología comprensiva, tomando en serio el sentido de los actores dadas sus acciones en la perspectiva abierta por Max Weber, a principios del siglo XX, y pragmática, centrada en las capacidades, incluidas las capacidades críticas, movilizadas por los agentes sociales en las situaciones de la vida cotidiana, tras de los trabajos iniciados en Francia por Luc Boltanski y Laurent Thévenot a finales de los años 80. Con estos apoyos, una teoría crítica de horizonte emancipador no debería enfocarse únicamente en el desencriptado de la cara oculta de los mecanismos sociales, aunque esta sigue siendo un componente importante. También habría que tener en cuenta lo que aparece en las experiencias ordinarias, ámbito que atrajo la atención de la filosofía fenomenológica del siglo XX a partir de Helmut Husserl y luego en su línea de la sociología fenomenológica de Alfred Schulz. Es un desplazamiento actual de la teoría crítica llamado por los usos contemporáneos de una serie de recursos sociológicos y filosóficos. Por otra parte, esta teoría política crítica pretende ser libertaria en el sentido de la exploración de la posibilidad de un anarquismo pragmático, haciendo dialogar la tradición libertaria y el pragmatismo filosófico del norteamericano, en particular el enfoque de John Dewey hacia una democracia radical. Esta tensión del anarquismo y del pragmatismo se preocupa principalmente de la producción de efectos emancipadores individuales y colectivos sobre la realidad, mientras que los medios anárquicos actuales están a menudo demasiado enfocados en la exhibición pública de identidades individuales y colectivas anarquistas, más que de efectos sobre la realidad.
Lo que voy a presentar ahora sobre el pensamiento político de la CRUEMUF es la aplicación de esa teoría política crítica libertaria y pragmática en dos libros que se publicarán en Francia. El primer que venga en meses, en este año, explora tendencias negativas del periodo en Francia y en una parte del mundo. Una configuración que asoció identitarismo, es decir, la filtración de los individuos y de las colectividades en una identidad principal, ultraconservadurismo o movimiento hacia la extrema derecha y confusionismo, en el sentido de la estabilización de pasajes retóricos y ideológicos entre la extrema derecha, la derecha y la izquierda, en un contexto de debilitamiento de la división derecha-izquierda. El segundo libro, que se publicará más tarde, en 2020, explorará posibilidades positivas bajo el título Reinventer la emancipación. El primer libro se intitula en francés La Grande Confusion, Winter is Coming. Reinventer la emancipación es con especial énfasis en los recursos dados por el filósofo Emmanuel Levinas, en particular a través de las lecturas propuestas por Miguel Aventura y Judith Butler. Pero vayamos a los análisis de la CRUEMUF para esta crítica. El primer parte es algunos puntos de referencia sobre la obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en teoría político de un socialismo postmarxista a un populismo de izquierda. Trataré de trazar esquemáticamente un recorrido a la vez conjunto y específico para cada uno de estos dos autores. En segunda parte, crítica severa que sus contriciones teóricas que muestran una cierta coherencia son más compuestas que lo que esta pantalla dice. Como travesías de tensión y de impenses, partir de hegemonía y estabilidad socialista, luego consideraré viajes posterior tanto del lado de Laclau como del Mouffe. Primera, hegemonía y estrategia socialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Hegemonía y estrategia socialista se presenta como una exploración post-marxista, es la expresión que Laclau y Mouffe reclaman. Se esfuerzan entonces por renovar el pensamiento socialista frente a los problemas que encuentran tanto el polo comunista como el polo socialdemócrata. Dos fuentes principales alimentan esta renovación: la pluralidad de los movimientos sociales de los años 70, feminista, ecologista, etc., y el pensamiento postestructuralista en su orientación antiesencialista, en particular la deconstrucción promovida por Jacques Derrida y la caja de herramientas de Michel Foucault. Tanto en los movimientos sociales de los años 70 como en el postestructuralismo se utiliza el carnero de la pluralidad contra las pretensiones de las totalidades homogéneas, fijas y cerradas predados contra las unidades a priori, lo que abre la teoría política a un proyecto de democracia radical y plural con la siguiente formulación. La experiencia de la democracia debe consistir en el reconocimiento de la multiplicidad de las lógicas sociales, así como de la necesidad de su articulación. Pero esta articulación debe ser recreada y reconciliada perpetuamente. Sin embargo, uno de los conceptos principales en torno al cual Laclau y Mouffe organizan sus reflexiones, la noción de hegemonía va a reintroducir una tensión entre pluralidad por una parte y totalidad y unidad por otra. En Construir Pueblo, el libro de diálogo con Íñigo Errejón, Chantal Mouffe insiste en la importancia del concepto de hegemonía de Gramsci, que en nuestros libros afirmó que era suficiente limitar a reconectar la existencia de una diversidad de luchas, sino que haya que tratar de establecer una forma de articulación entre todas estas luchas.
Desde Hegemonía y Estrategia Socialista, la noción de hegemonía trabajada y expresada de manera crítica desde el pensador y dirigente comunista italiano de la primera mitad del siglo XX, Antonio Gramsci, desempeña un papel importante en la CLO y MUF. La hegemonía tiene por objeto construir una unidad cultural y política que no esté dada en una objetividad social, y esto a través de prácticas de articulación. MUF sintetiza por un populismo de izquierda, hablando de un proceso de articulación en virtud del cual se establece una equivalencia entre una multiplicidad de demandas heterogéneas. La CLO y MUF se niegan a partir de un sujeto unificado en la objetividad social, integrándose en la crítica práctica del concepto de sujeto unificado liderado por los movimientos sociales de los años 70, para luego seguir el postructuralismo en su consideración de la dispersión de las posiciones de sujeto. Sin satisfacerse pues con esta dispersión, la CLO y MUF la ponen entonces en tensión con el horizonte de una imposible totalidad a través de la articulación hegemónica. La hegemónica constituye entonces una totalidad construida, precaria y parcial, pues precisan ninguna lógica hegemónica puede dar cuenta de la totalidad de lo social y constituir su centro, por la apertura y la indeterminación de lo social. Esta perspectiva se opone a una fuerte tendencia en el marxismo y también de manera ambivalente en el propio Gramsci. La CLO y MUF cuestionan así elementos esencialistas en Gramsci que limitarían, según ellos, el alcance de la noción de hegemonía en su teórico pionero. Porque en el marxismo italiano, cito, los sujetos hegemónicos están necesariamente constituidos en el plano de las clases fundamentales. La CLO y MUF radicalizan una postura antiesencialista inspirada en el linguistic turn postmoderno. MUF explica así en 2018: el pueblo no es un referente empírico, sino una construcción política discursiva. El pueblo no existe antes del acto productivo que le da origen y no puede ser captado por medio de categorías sociológicas. Quien dice hegemonías dice, como ya en Gramsci, contra hegemonía, lucha, antagonismo. El antagonismo en hegemonía y estrategia socialista es lo que limita toda hegemonía con la concentración contra hegemónica. El antagonismo constituye los límites de toda objetividad que se revela como objetivación parcial y precaria, escribe. Su pensamiento del antagonismo está entonces impulsado sobre todo por otra noción tomada de Gramsci, la de guerra de posición, es decir, una guerra cultural fluctuante en el tiempo, un proceso distinguido de la guerra de movimiento como conquista del poder. La noción de guerra de posición será, por ejemplo, promovida de nuevo por MUF en Construir Pueblo. Tanto Ernesto Laclau como Chantal Mouffe harán referencia regularmente a su libro en común en los desarrollos posteriores de sus análisis. Sin embargo, estos acontecimientos posteriores darán lugar a nuevos ángulos de visión, aficionados, conceptuales y desplazamientos. Primera vez los desplazamientos populistas de Ernesto Laclau. Ernesto Laclau se desplazó hacia una teoría general del populismo en su obra La razón populista. En su artículo La democracia radical y su tesoro perdido, un itinerario intelectual de Ernesto Laclau, los politólogos argentinos Julián Melo y Gerardo Aboy-Carles ven en este cambio sobre todo una lógica reduccionista en el sentido que la habría reducido las posibilidades por hegemonía y estrategia socialista. Luego veremos que converjo con ellos en este diagnóstico. Para Laclau, el populismo sería una forma general de política. Escribe,
Así, la particularidad del populismo sería solo enfatizar una lógica política que, como tal, es un ingrediente indispensable para la política tout court. En la construcción hegemónica de un pueblo se interpretaría así la cuestión más general de los efectos centralizador que llegan a constituir un horizonte totalizador precario. De este modo de sintetizar el concepto de populismo. Cito: el populismo exige la división dicotómica de la sociedad en dos campos, uno de los cuales se representa como una parte que pretende ser el todo, que esta dicotomía implica una división antagónica del campo social y que el campo popular presuponga como condición de su constitución la construcción de una identidad global a partir de la equivalencia de una pluralidad de demandas sociales. Se encuentra el lugar del antagonismo, pero reducido a una pluralidad nosotros-ellos. La totalización populista constituye una modalidad por excelencia de la totalización hegemónica, que encarna una totalidad imposible de alcanzar. Entonces, que la categoría de totalidad no puede erradicarse, sino que, como totalidad perdida, constituye un horizonte y no un fundamento. En este marco se concede gran importancia a los mecanismos de representación defendida en varios textos anteriores, como Emancipación y Diferencia en 1996, y su contribución al libro común con Judith Butler y Slavoj Žižek en 2000, Contingencia, Hegemonía, Universalidad, Diálogos contemporáneos en la izquierda. Por lado, contra las críticas pecaminosas y marxistas de la representación, rusoísta y marxista de la representación, así avanza en el libro de diálogo con Judith Butler y Žižek, desde su crítica por Rousseau hasta la afirmación marxista de que la liberación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores, la idea de representación ha sido considerada con mucha sospecha por los discursos de emancipación. Sin embargo, sin representación no hay hegemonía. Lo que Laclau cuestiona en las críticos del concepto de representación es un esencialismo que haga de la revolución social un retorno a una esencia preconcebida y el advenimiento de una transparencia total de este supuesto predator. Ahora habría una actividad puramente creadora de la política y esa creación pasaría por la relación entre los representados y los representantes. Esta relación es bidireccional. La representación es así un proceso doble, por una parte un movimiento del representado hacia el representante, por otra parte el movimiento del representante hacia el representado. El representante dependerá del representado para la constitución de su identidad. El representado dependerá del representante para la constitución de su identidad. En esta perspectiva, Laclau pone el acento y justifica en la razón populista, cito, el carácter central del papel del líder en el populismo. Para completar este cuadro esquemático, habría que añadir la importancia que se da a los afectos en las construcciones hegemónicas populistas, la necesidad de un cemento social que une los elementos heterogéneos, da al afecto un lugar central en la explicación social. Freud ya lo había entendido muy bien, el vínculo social es un vínculo libidinal. Ahora, despreciamientos de Chantal Mouffe, democracia agonística y populismo de izquierda. Chantal Mouffe también alineará y reformulará las categorías de hegemonía y estrategia socialista, pero también restringirá sus potencialidades, como se verá en la parte crítica. Una de sus aportaciones principales se refiere a la cuestión del antagonismo en lo que va a llamar democracia agonística y pluralismo agonístico. En la
paradoja democrática en 2000, en torno a la política en 2005 y en agonística en 2013. Este trabajo en torno al antagonismo en la política en general y en la democracia en particular se basará en una visión binaria del antagonismo antes del acto en la razón populista. Esta visión binaria es solo implícita en hegemonía y estrategia socialista a través del arreglo hegemonía contra hegemonía. Para ello va a sacar una diversidad de recursos del jurista nazi Carl Schmitt, en particular una definición de la política en términos de oposición amigo-enemigo, que implica la discriminación entre nosotros y ellos en la construcción del pueblo. Las referencias a Schmitt se remontan a un libro del año 90, El retorno de lo político, y incluso a textos anteriores. A partir de la pajadora democrática, MUF desplazará entonces la oposición schmittiana amigo-enemigo en oposición en adversarios, dentro de lo que ella llama democracia liberal o democracia representativa en sentidos positivos. Es el paso del antagonismo de Schmitt al agonismo. El adversario es un enemigo legítimo en el marco democrático y no contra el marco democrático como en Schmitt. La oposición política en adversario es incluso un modo de hacer vivir el pluralismo de la democracia liberal en un pluralismo agonístico. En el caso de la estrategia del populismo de izquierda, la oposición entre nosotros y ellos revestiría la forma de la confrontación pueblo-casta, pueblo-élites o pueblo-oligarquía. Siguiendo los pasos de hegemonía y estrategia socialista, MUF intentará también pensar juntos las aportaciones y los límites del liberalismo político en el planteamiento democrático. El 2000 va a definir el paradojo democrático como una tensión entre la lógica liberal y la lógica democrática. A partir de ahí, según ella, es necesario reconocer la tensión, porque solo asumiendo la paradoja democrática se puede prever su gestión. El pluralismo agonístico constituirá entonces hoy el modo principal de hacer vivir esta paradoja entre pluralismo y soberanía popular, liberal y democracia. Después, el lugar del pluralismo liberal retrocederá en la economía de su discurso sobre la democracia y las urgencias del momento, sino por ello ser abandonado. Como ya he señalado, MUF también extrajo análisis de Laclau sobre el populismo después de su muerte, una estrategia política llamada del populismo de izquierda, diseñada en pueblo y en un populismo de izquierda que tuvo eco en España en los dirigentes de Podemos y en Francia en los dirigentes de la France Insoumise. Se trata de relanzar la democracia agonística, en particular ante el ascenso en Europa de un populismo de derecha, que MUF se niega a estigmatizar demasiado al hablar de extrema derecha. Hay que señalar también el lugar que se atribuye a MUF como en Laclau al componente afectivo en la política, y en su caso por lo menos desde 2005, en el torno a lo político. Vámonos a las críticas, o un esquema de una crítica libertaria de la obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Voy a ir más rápido en esta segunda parte porque lo que dije en la primera parte me servirá de soporte. Primer problema,
implícita obesiana y retorno de la dominación política. Ante todo, haré la hipótesis que LACLO y MUF no logran salir del marco de la política establishista moderna, estatista moderna, como muchos de los que se inscriben en un gramscismo de moda en los ambientes de la izquierda hoy. El británico Thomas Hobbes, su suministro en su célebre Leviatán, encuadres intelectuales de esta política estatista moderna. Hobbes propone en su libro confiar todo su poder y toda su fuerza a un solo hombre o a una sola asamblea que pueda reducir todas sus voluntades mediante la regla de la mayoría en una sola voluntad. Reducir todas sus voluntades mediante la regla de la mayoría en una sola voluntad se tiene aquí un mecanismo de paso del múltiplo al uno, recurriendo a un procedimiento de representación equipado ya de la técnica mayoritaria. La noción de hegemonía en LACLO y MUF asociada a la valorización de la representación y en ella a la líder sigue inscribiéndose en este marco intelectual, que es no el único posible. Recordaremos, por ejemplo, la crítica libertaria del estatismo en Pierre-Joseph Proudhon o Michael Bakunin. Este impense obesiano aflora más explícitamente en un momento de emancipación y diferencia, cuando LACLO habla positivamente de Hobbes sobre la voluntad del gobernante como la única voluntad unificada que la comunidad puede tener. Por otra parte, la defensa de la representación por LACLO y MUF ignora las críticas libertarias como la de Bakunin y sociológicas de Max Weber y Robert Michels a Pierre Bourdieu de la representación, que se refieren a los riesgos de concentración de los poderes y, por consiguiente, a la producción dentro de las propias fuerzas que se reclaman de la emancipación de una lógica política oligárquica. Este desconocimiento se agrava en la plaza central dada al líder. ¿Y qué decir de la experiencia histórica acumulada en cuanto al lugar de los jefes en la oligarquización de las experiencias de transformación sociales, de los más revolucionarios a los más reformistas? Este desconocimiento se ve reforzado por el hecho de llamar a los regímenes políticos actualmente dominantes en Occidente democracias liberales o democracias representativas, en lugar de regímenes representativos profesionalizados con ideales democráticos, calificación que prefiero. Bajo el disfraz de democracia radical se justifican formas soft de la dominación política. Segundo problema, una emancipación marginada y aplazada. La cuestión de la emancipación está poco tratada por LACLO y MUF, aunque la palabra emancipación forma parte del título del libro de LACLO. Lo que más le interesa es el más allá de la emancipación, tras una crítica rudimentaria de la cuestión de la emancipación trabajada durante la instauración del siglo XX. Seguida del movimiento guerrero y socialista, de los movimientos feministas, anticolonial, antirracista, homosexual, etc. Concentrado en la búsqueda realmente fantasmal de una autenticidad y transparencia que se encontró, por ejemplo, en el Profe Marx, olvida el corazón del crecimiento emancipador, la conquista de una autonomía individual y colectiva en un arranque de dominaciones.
Por otra parte, la dimensión individual de la emancipación ha sido progresivamente marginada, atrofiando la emancipación. Así, hegemonía y estrategia socialista pone de relieve la producción de otro individuo, captado en el contexto de las relaciones sociales. La noción de individuo es cada vez menos un componente positivo importante de una política alternativa y aparece sobre todo bajo el tema asociado negativamente del individualismo, en particular individualismo asociado a la hegemonía neoliberal. Por último, la COEMUF refleja bajo el filtro de la complicación académica un vocabulario desde hace tiempo dominante en Occidente para decir la política entre las élites. El vocabulario tradicional de la guerra, del combate, del enfrentamiento, de las relaciones de fuerzas. Hago la hipótesis que esta visión tradicional de la política es muy de género, que es perseguida por un no consciente virilista, para quien hacer política es mostrar que tenemos cojones. Así, el vocabulario masivamente machista de la política, rachado lo que las metáforas constituidas sociohistóricamente como femeninas y por tanto dominadas, podrían decirnos sobre otras relaciones posibles a la política emancipadora. Porque para la emancipación no se trata solo de ganar en una correlación de fuerzas, sino también de inventar, experimentar y explorar en un movimiento de desarrollo las capacidades individuales y colectivas de quienes se emancipan. Cabe señalar también que en la concepción del polo conflictivo de una política emancipadora, la evolución de la COEMUF hacia una dualización de los conflictos hasta aprovechar el maniqueísmo de una jurista nazi, pasa por alto la posibilidad de la polifonía conflictiva. Los conflictos pueden tener múltiples dimensiones y no necesariamente limitarse a un plano principal. En la COEMUF y aún más en MUF hay la tentación de algo como un maniqueísmo envuelto en una retórica de complejidad, decorado por florituras académicas. Otro problema, nostalgia de la totalidad y retorno subrepticio del esencialismo. Basándose en el postructuralismo y en el postmodernismo, la COEMUF refutan todo esencialismo, todo fundamentalismo y desinteresan la pretensión a la totalidad con la introducción de la heterogeneidad de lo social y su contingencia histórica radical. La CRO avanza en particular en emancipación y diferencia, una regla básica de la crítica del fundamentalismo basada en la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein. No hay verdad o valor que sea independiente del contexto. No hay verdad o valor que sea independiente del contexto. La validez de una afirmación solo puede determinarse en función de su contexto. Al mismo tiempo, legítimamente no desea seguir hasta el final el postmodernismo en la diseminación del sentido. De alguna manera reintroduce la totalidad. La categoría de la totalidad sigue persiguiéndonos en los efectos que se derivan de su ausencia misma, escribe entonces en Emancipación y Diferencia la CRO. Pero esta nostalgia de la totalidad, cuya hegemonía, articulación y representación son los conceptos clave, le impide contemplar otra vía, un global que no sería un total sin perderse en la dispersión postmoderna. Y como señala el sociólogo Luc Boltanski en su libro de la crítica,
El estatismo es precisamente la pretensión al punto de vista de la totalidad. Estatismo y nostalgia de la totalidad aparecen asociados así en la Crue Move. Al vemos, el retorno del fundamentalismo resulta aún más evidente no en los conceptos, sino en la postura intelectual de la Crue Move, su epistemología implícita y su metodología. En una lógica imperialista y jerarquista clásica propia de la postura filosófica clásica desde Platón, las variaciones empíricas e históricas de lo real observable dependerían de la constitución ontológica de lo político como tal, según Glauco, o la política de lo político, según Mouffe. Como si la teoría política que supuestamente establece la ontología política fuera independiente del contexto, contrariamente a lo que se extrae de Wittgenstein. Lo que cuestiona en la Crue Move teóricamente vuelve, pues, subrepticiamente a través de la ventana de su tradicional postura filosófica paraplatónica. Se puede entonces hablar de un fundamentalismo implícito en su práctica de la teoría política. Por otra parte, un error postmodernista de la Crue Move consiste en extraer un vínculo necesario entre crítica del esencialismo y modelo discursivo de construcción de la realidad política, olvidando en particular que el discursivo opera a partir de formas de objetivación de datos, no en forma de esencias, sino de configuraciones sociales preconstruidas. Y ahí mi tercer punto, algunas pistas alternativas en punteados. Seré muy breve en las vías alternativas sin poder desarrollar, permitiendo al mismo tiempo no permanecer en la única crítica de lo negativo en la Crue Move. El marco obesiano, su cuco granchista y su modalidad de la Crue Move no son las únicas teorías posibles de la política. Existen pistas alternativas más libertarias. Solo señalaré algunas parciales y temporales. Primero, la construcción de convergencias entre intereses sociales, movimientos sociales, experimentos alternativos y deseos emancipadores personales no pasan necesariamente por la unificación. En su obra inconclusa, que es la política, Hannah Arendt ofrece una sugerencia desde este punto de vista. Una política emancipadora consistiría en crear espacios comunes partiendo de la pluralidad humana, sin aplastar esta pluralidad en la forma del uno. En Hannah Arendt, el problema no es la multiplicidad y la unidad, pero la pluralidad y el común. No es el mismo problema. Desplaza el problema. Por consiguiente, las convergencias siguen siendo tensas con las diferencias y conflictos, ya que la conflictividad social y política no se juega en un registro principal. Por otra parte, partir de intereses sociales y de movimientos sociales preconizados sociohistóricamente no pertenece al esencialismo, dando cabida al aspecto creador de la acción política. Pero esto evita la magia postmodernista de la creación desde cero. La crítica libertaria de la representación política no presupone necesariamente el retorno a una autenticidad perdida, ni tampoco a una transparencia del mundo social. Solo apunta
lógicas oligarquías en los mecanismos de representación en nombre del desarrollo de las capacidades individuales y cooperativas de autogobierno reconocidas por los ideales democráticos. A la diferencia de la defensa unilateral de la representación por la COEMUF, el sociólogo Pierre Bourdieu vio una ambivalencia. Para que existan sus intereses y aspiraciones en los espacios públicos, habría que recurrir a voceros y representantes, pero la representación lleva consigo el riesgo de que los representantes usurpen oligárquicamente a los representados. Para Bourdieu hay una doble necesidad conjunta y contradictoria. Se necesitan representantes como para la COEMUF y se necesita una crítica libertaria de la representación, lo que falta en la COEMUF. Por otra parte, la crítica libertaria de la representación no supone la supresión de toda forma de delegación en la lógica de una democracia totalmente directa y horizontal, pero modos de verticalidad ineludible, formas de delegación limitados en el tiempo y en el espacio y controlados más regularmente por la horizontalidad, como el federalismo libertario de Proudhon. La lógica de la lucha, nuevo punto. La lógica de la lucha no domina exclusivamente la política emancipadora, a diferencia de muchas otras políticas, incluidas las políticas conservadoras. Las metáforas agonísticas, respaldadas por un pense virilista y machista, restringen demasiado el espacio de la política. Una política libertaria y pragmática también tiene que inventar, crear, experimentar y no solo ganar combates. No hay que abandonar entonces el vocabulario de la lucha, pero mestizar en el lenguaje de una política emancipadora las palabras del combate y las palabras de la exploración. Nuevo y último punto. Desde las luces del siglo XVIII y desde los comienzos del movimiento obrero y socialista, la emancipación se ha considerado a menudo como individual y colectiva. De la visión tan ansiamente monódica del individuo en el seno de la galaxia de las luces y luego en el liberalismo político, el individuo se hace más claramente relacional, insertado en las relaciones sociales en Proudhon, Marx o Bakunin. El enfoque relacionalista del individuo se ha convertido también en una fuerte tendencia en las ciencias sociales contemporáneas. La apuesta de la emancipación indissolublemente individual y colectiva en este marco relacional puede ser reactivada de manera heurística apoyándose en la filosofía de Emmanuel Levinas, bajo la forma de una tensión infinita. Tensión entre, por un parte, la singularidad personal, la individualidad, y por otra, lo común y la justicia social. Levinas habla así de comparar lo incomparable, comparar lo incomparable. Estas son solo 4 pistas entre otras posibles. Y ahora mi conclusión.
Ernesto Laclau y Jean Talmouf han abierto de manera holística la redefinición de una política de izquierda hoy, mientras que los dos pilares de esta izquierda en el siglo XX, el comunista y el socialdemócrata, están profundamente debilitados. Sin embargo, sus análisis no cumplen en general esa promesa. De hecho, hacemos retroceder en el lado de la política y la filosofía tradicionales, en particular al no poner suficientemente en el centro la cuestión de la emancipación. Más allá de este fracaso, su obra es la buena, a la vez dolorosa, su aspecto trágico, y ridículo, su aspecto tragicómico, como número de posturas académicas, las tareas intelectuales presentes de una teoría política comprometida en las turbulencias de nuestro tiempo. Su trágico componente lleva a la melancolía política, en el sentido de que la enciclopedia Gran Libro de las Luces la caracterizaba en 1765. Por la enciclopedia, la melancolía es el sentimiento habitual de nuestra imperfección. Es el sentimiento habitual de nuestra imperfección. Pero una melancolía abierta a una política de la fragilidad. Su componente trágico-cómico lleva a la autoironía académica. Dérision de nous dérisoire, en español. Burla de nosotros y serias, canta Alain Souchon en una canción muy popular en Francia, en 1993.